Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Gonzalo Piernavieja, coordinador de I+D+I del Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC. Bienvenidos a este evento. Voy a moderar este webinar que está promovido por la Consejería de Transición Ecológica a través de sus dos direcciones generales, la Dirección General de Energía y la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas, y que está también coorganizado con el ITC y enmarcado dentro del proyecto RESOR. El proyecto RESOR es un proyecto Interreg Europe, un proyecto europeo, que persigue fomentar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en el sector empresarial, y esta pues es una acción enmarcada dentro de este proyecto. Dentro de RESOR no solo está el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Transición Ecológica, que es quien lidera el proyecto, está también el ITC, y otras regiones remotas europeas. Lo que se pretende con este proyecto es establecer políticas que contribuyan a ese objetivo de impulsar la eficiencia energética de las energías renovables en estas regiones, ¿no? y en concreto en los sectores empresariales. En ese sentido, pues este proyecto, pues este webinar encaja perfectamente porque pues en muchas regiones remotas y regiones insulares, pues el binomio energía-agua pues es importantísimo, y se trata en esta horita y pico que vamos a tener a lo largo de la mañana de hoy de seguir profundizando en las diferentes alternativas, opciones, técnicas administrativas, con subvenciones que hay para optimizar la energía dentro de lo que es el ciclo del agua en todas sus versiones. Tenemos, pues el ciclo del agua es muy complejo, bombeo, desalación, depuración. Se trata de establecer o seguir proponiendo alternativas para conseguir este fin, ¿no? Van a ser ponencias cortas, ponencias de 10 minutos, empezando primero por las dos direcciones generales, en nombre de sus cargos, Rosana Melián y Víctor Navarro, como promotores del evento, y después vamos a tener una serie de intervenciones cortas donde vamos a empezar a hablar del autoconsumo con energías renovables, con carácter general y centrado en el sector del agua. Seguimos con proyectos que son experiencias que pensamos que son de éxito y replicables en otros sitios. Vamos a hablar de una experiencia en La Gomera. Vamos a hablar también del Plan Director de Corona del Viento, un proyecto emblemático, el de la central hidroeólica, que combina perfectamente agua y energía. Y después entramos en un bloque ya más relacionado con el ciclo del agua en sí. Me refiero pues a todo lo que tiene que ver con técnicas para mejorar la eficiencia energética en el ciclo del agua, desde lo que son optimización energética de los procesos hasta lo que es, por ejemplo, detección de pérdidas en redes. Y finalmente vamos a tener pues, una intervención del jefe de servicio de la Consejería de Transición Ecológica, que se encarga de promover la eficiencia energética, las energías renovables en general, y que nos va a hablar de las ayudas en eficiencia energética y energías renovables del Gobierno de Canarias. Decirles que tenemos después un turno de preguntas al final. Hay un chat en esta aplicación Zoom. Pueden hacer sus preguntas a través del chat y después iremos, en la medida de lo posible, tratando de responderlas. Bueno, sin más preámbulos, yo doy la palabra a Rosana Melián, Directora General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Rosana, cuando quiera. Muy buenos días, gracias Gonzalo. Tal y como comentaba Gonzalo, el binomio agua-energía están, el agua y energía intrínsecamente relacionadas. Agua para la energía, energía para el agua. Agua para la energía, pues todas las fuentes de energía requieren agua en sus procesos de producción, para procesos de limpieza, de refrigeración de plantas térmicas, funcionamiento de turbinas, producción de biocombustibles, agua de riego, e incluso para las plantas de energía hidroeléctrica como combustibles. Resulta, por tanto, clave en todo el ciclo de vida de las infraestructuras energéticas la presencia del agua.
Energía para el agua. La energía tiene una importancia vital también en el ciclo del agua, desde los procesos de bombeo de aguas subterráneas, transporte, distribución, desalación, depuración y distribución hasta los puntos de consumo. La dependencia que tiene el agua del sector energético y el sector energético del agua gira en torno a cuestiones elementales como son sistemas de gestión del agua y de infraestructuras y eficiencia energética y energías renovables. Por tanto, el desarrollo integrado y no de forma aislada de las políticas hídricas y energéticas es de suma importancia para la transición ecológica y es lo que queremos poner de manifiesto hoy, dado que ambas están gestionadas desde la misma Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y es nuestro objetivo hoy pues, reflejarlo en esta jornada. En enero de 2020 se aprobó la Declaración de Emergencia Climática, poniendo de manifiesto el compromiso y prioridades de este Gobierno y de las administraciones públicas canarias para contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. A partir de esta declaración, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ha desarrollado un ambicioso proyecto legislativo y les voy a comentar un poco cuáles son los principales instrumentos. Por un lado tiene una ley de cambio climático, que es el paraguas sobre el que desencadena pues, todo lo demás, que tiene como fundamento pues, dar cumplimiento a esa declaración de emergencia climática. Luego hay una estrategia de acción climática que desarrolla las líneas generales de las políticas en materia de adaptación y mitigación, con dos horizontes temporales, 2030 y 2040, y que fija unas metas que se plasman en dos planes. Un plan de acción climática que desarrolla también las políticas en materia de adaptación y mitigación con un horizonte temporal menor, y el plan de transición energética que desarrolla las políticas energéticas del Gobierno de Canarias y siempre en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Nacional. Por otro lado, va a desarrollar una estrategia de transición justa, una ley de economía circular, ley de biodiversidad y recursos naturales y la revisión de la ley del suelo. Dadas las especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria que evidencian situaciones graves de carácter económico y social y una recuperación económica que va a ser un proceso largo y difícil, el Gobierno de Canarias va a tramitar un decreto ley de medidas urgentes de simplificación administrativa y de impulso de sostenibilidad de la economía canaria, que esperamos salga lo antes posible. Estamos ultimando ya detalles para sacarlo cuanto antes, esperando que ello consiga dinamizar el sector y el desarrollo económico de las islas. Voy a centrarme un poquito en el plan de transición energética, que es lo que compete a la Dirección General de Energía. El plan de transición energética marcará los objetivos que se fijaban en la declaración de emergencia climática: abandono de los combustibles fósiles en aras del crecimiento de instalaciones de energías renovables, no contaminantes, aprovechando pues, nuestras favorables condiciones ambientales, introduciendo a la vez sistemas de almacenamiento de energía. En este sentido, pues hoy hablaremos de un proyecto muy relevante, tal y como comentaba antes Gonzalo, que es Borona del Viento, y esperamos próximamente también contar con el inicio del proyecto Chirasoria en la isla de Gran Canaria. Aumento de la eficiencia energética, adoptando medidas de ahorro energético hasta alcanzar valores sostenibles. También aquí nuestro jefe de servicios, Javier García, hablará de esta parte de eficiencia. Y alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico y movilidad sostenibles lo antes posible. Alguna experiencia de autoconsumo también hará algún ponente a lo largo de esta jornada. Para la elaboración de este plan de transición energética ya hemos iniciado unos estudios previos. En primer lugar, se ha contratado al ITC pues, 3 estrategias clave para nosotros en el desarrollo de nuestra área de gestión y de este futuro plan, que es la estrategia para el autoconsumo fotovoltaico, que ya prácticamente está finalizada y de hecho tendremos una presentación en breve. Estrategia de almacenamiento energético y estrategia del vehículo eléctrico de Canarias, que ha realizado el Instituto Tecnológico de Canarias. A su vez, ha contratado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un proyecto 100% energías renovables para cubrir la demanda de energía en Canarias, cuyo modelo se hará en la Universidad de Stanford y se utilizará como base para el desarrollo de ese futuro plan. Y otras actuaciones que se han contratado a Gestur
para establecer pues, ámbitos y metodología de trabajo y hacer una participación activa desde el inicio con todos los entes, sujetos energéticos de la comunidad científica y administraciones públicas. Y con ello se determinará pues, la futura estructura del plan de transición energético que tendremos ya previsto contratar a lo largo de este año con fecha de finalización para el año 2021. No quiero ya extenderme más, agradecer antes de irme pues, al ITC por la estrecha colaboración en la organización de esta jornada, a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, Gabinete de la Consejería y Equipo Técnico de Apoyo de Paco Caballero, ponentes que participan en el desarrollo de esta jornada y a los socios del proyecto Resort que también asisten hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Y a continuación, en esta segunda parte de la bienvenida y la inauguración, pues tiene la palabra Víctor Navarro, director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias. Víctor, cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias, Gonzalo, a todos los participantes que estoy viendo que están alrededor de 70 espectadores en este momento conectados a esta webinar. Muy interesante por nuestra parte como gestores de la Administración Pública presentar este encuentro donde se fusionan dos elementos que siempre históricamente han estado ligados, como es el agua y la energía, y como no podía ser menos dentro de los objetivos del desarrollo de nuestra acción de gobierno, donde ponemos, como bien ha comentado Rosana, un proyecto legislativo y un proyecto de acción que le planta cara al cambio climático y que plantea una transición ecológica en todos sus ámbitos, no podía dejar atrás el agua y la energía, poniéndolos como punta de lanza de esa transición ecológica. Este gobierno lo tenemos muy claro y sabemos que el agua y toda la producción del agua se lleva un porcentaje importante, quizás como la mayor parte de la industria en su conjunto que consume energía en toda Canarias, y para ello tenemos que ligarlo fundamentalmente a ese proceso, a esa transición ecológica, para disminuir los consumos energéticos que se lleva hoy en día la producción y la conducción del agua. Unir experiencias como nos muestran hoy todos los presentes, pues para nosotros es gratificante poder expandir esa experiencia que ellos han consolidado con sus trabajos y que sea un ejemplo a seguir hacia donde queremos llevar a Canarias en el futuro y hacia donde tenemos que orientar nuestras políticas también para favorecer que ese tipo de experiencias salgan adelante. Como bien comentaba Rosana, hay un plantel de acciones legislativas y de planificación que se están llevando a cabo en este momento en el gobierno, que irán viendo la luz a medida que se vayan trabajando y que serán una realidad en poco tiempo. Con el plan de transición energética que planteaba Rosana, también están el tercer ciclo de la planificación hidrológica, que está también en proceso, que por fin, después de muchos años en Canarias, lleva un ritmo acorde a todo el territorio nacional y no va con un atraso importante como en tiempos pasados, y que vamos a poder acoplar de alguna forma esa transición energética a la transición también en el mundo del agua con mayor eficiencia, con mayor aporte de agua regenerada, intentando cerrar el ciclo integral del agua en un porcentaje mayor al que se cuenta hoy en día, y mejorando sobre todo la eficiencia en la conducción y en las redes. Es algo que para nosotros es un objetivo fundamental y que empleamos pues nuestro día a día. Para todo ello, pues contar con experiencias exitosas como se van a dar aquí hoy en las conferencias que se plantean, y que sirvan para mostrar cuál es el camino y cuáles son las claves del éxito para llegar a una Canaria más sostenible y que plantee esa adaptación y mitigación al cambio climático. Muchas gracias, Víctor. Entramos ahora en un bloque de dos ponencias dedicadas a autoconsumo con energías renovables. Primero una introducción que haremos nosotros desde el ITC, y después un caso práctico que se está llevando a cabo en La Gomera. La introducción la hará Daniel Enríquez, jefe de sección del Departamento de Energías Renovables del ITC,
que va a hablar pues, de autoconsumo y de la normativa que afecta al mismo, y después pues, desembocando en los proyectos que estamos desarrollando en La Gomera. Dani, cuando quieras. Hola, gracias Gonzalo. Hoy voy a compartir pantalla por aquí. Bien. Muy bien. Yo voy a hablar muy brevemente del autoconsumo, de la normativa de autoconsumo existente y cómo aplicarla al sector del agua, hablando específicamente de aquellos detalles que podrían ser importantes para el sector del agua, ¿no? Perdón, primero quiero hacer unas pinceladas acerca actualmente de la demanda energética de Canarias que se va al sector del agua. Es difícil de medir realmente cuánta cantidad de energía que producimos en Canarias, energía eléctrica, se va al sector del agua, pero estamos hablando de aproximadamente una demanda energética media del 20%, es decir, el 20% de la generación eléctrica que tenemos en los sistemas insulares se va específicamente a la gestión integral del agua. Incluso en islas no capitalinas, donde existe incluso desalación, esto puede suponer hasta el 30 al 35% de la demanda de la isla, ¿no? Es importante también tener en cuenta que las redes de distribución de agua tienen unas pérdidas aproximadas del 17%, lo cual implica unas pérdidas que pueden ser similares en el sector energético. Incluso hay muchas islas o municipios donde las pérdidas de distribución son mayores al 40%. Esto es un tema que ya hablará más tarde mi compañero, pero es importante que todo lo que hagamos en disminución de pérdidas de agua en redes de distribución lo vamos a ahorrar también, no solamente en agua, sino también en electricidad, ¿no? En energía, ¿no? Hay grandes consumos en Canarias, sobre todo la desalación, la depuración, los sistemas de bombeo, tanto de pozos como de galerías, bombeos en la distribución de agua, y cada vez hay una mayor dependencia en la desalación, ¿no? Es importante el tema este de la desalación porque aproximadamente la mitad del coste de producción del agua desalada está en el coste de la energía, lo cual significa que tenemos que dotar de todos los medios posibles para disminuir, aumentar la eficiencia de las desaladoras, por supuesto, la que habrá probablemente mi compañero Baltasar más adelante, y reducir los costes energéticos asociados a la desalación, ¿no? Porque realmente estamos hablando de que prácticamente la mitad de este coste proviene de la energía. Y hay una alta dependencia de la desalación. Estamos hablando de unos consumos aproximados del orden entre 3 y 4 kWh por metro cúbico producido, donde hay una alta dependencia tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, que tiene una dependencia prácticamente del 100%, y hay diferentes, ¿no? Gran Canaria depende un 86% del agua desalada, Tenerife un 47%, y La Gomera y La Palma son las únicas islas actualmente donde no hay desaladoras, lo cual no significa que en breve periodo de tiempo ya se estén planteando la instalación de sistemas de desalación, ¿no? Por las necesidades y las sequías constantes, ¿no? Ya hay experiencias en temas de autoconsumo asociados al sector del agua desde hace bastantes años con los decretos antiguos, sobre todo en las islas más orientales. Aquí ven una imagen a la derecha de una planta desaladora de Soslaires, aquí en Gran Canaria, de una desaladora de 5.000 metros cúbicos día en régimen de autoconsumo eólico, que ya se puso en marcha en el año 2002, pero que ahora ya está adecuada al actual Real Decreto 244/2019, y ya un alto porcentaje de la energía que necesita la desaladora para el cultivo de las fincas, pues se produce con energía eólica, ¿no? Aquí cerca de la playa de Barras, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la integración de las energías renovables en el ciclo del agua? En general, los mismos que para cualquier sector. Estamos hablando de una disminución de las emisiones asociadas a la demanda energética del sector del agua en Canarias. Actualmente estamos consumiendo un alto porcentaje de energías que provienen de combustibles fósiles, y bueno, es de sentido común que si instalamos energías fotovoltaicas directamente asociadas, fotovoltaica o eólica directamente asociada al consumo del sector del agua, vamos a bajar las emisiones asociadas a esto, ¿no? Conseguimos una mayor independencia energética y, muy importante a la hora de hacer análisis económicos, una fijación de un alto porcentaje de los costes energéticos a 25 años. ¿Qué significa esto?
Y si logramos poner un sistema de autoconsumo asociado a una desaladora o una depuradora que fije o que autoconsuma el 50% de la generación, estamos consiguiendo que la mitad de esos costes sean fijos a 25 años, lo cual disminuye mucho los riesgos ante fenómenos de volatilidad de precios del combustible o cualquier problema geopolítico que al final implica una modificación de los precios de la energía también en Canarias, ¿no? Por su alta dependencia del exterior, ¿no? Esto supondrá, por supuesto, un aumento de la competitividad en sectores económicos claves para Canarias, donde está, por supuesto, el sector del agua, que es un tema clave, o el sector turístico, ¿no? Es un gran demandante de agua a unos costes elevados, ¿no? ¿Beneficios que podemos tener? Pues, hombre, los sistemas de generación eléctrica, con la demanda asociada a los ciclos del agua, aquí planteo el tema de bombeo, de producción y desalación, tienen diferentes ratios de acoplamiento entre la generación y la demanda, pero existen posibilidades tecnológicas que nos permitirían mover incluso la demanda a los momentos donde hay una generación o viceversa, ¿no? A través de sistemas de almacenamiento, que ya veremos que los sistemas de autoconsumo lo permiten hacer, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de bombeo tienen una alta capacidad de acoplamiento a la generación. Ahí ven abajo a la izquierda una gráfica donde ven una radiación solar, una señal de radiación solar que identifica o se muestra cuál sería la producción fotovoltaica en un área determinada, y un sistema de bombeo específico, real, tomado datos reales, ¿no? Que actualmente bombean en horas nocturnas. ¿Por qué bombeamos en horas nocturnas? Pues básicamente porque intentar bombear en horas bajas donde el coste de la energía de red es más bajo, ¿no? Esto significaría que si hacemos un sistema de autoconsumo con energía solar, tendremos que intentar, en la medida de lo posible, por supuesto, intentar mover ese bombeo a las horas de radiación solar. Ya veremos qué implicaciones tiene eso y qué efectos puede tener también en el sistema eléctrico, ¿no? Que es importante. A la derecha ven una gráfica diferente, que en azul ven la demanda de una planta desaladora. Ven que es bastante diferente y prácticamente fija durante todo el año, realmente, ¿no? Entonces, realmente, para que sea viable económicamente, una planta desaladora tiene que intentar funcionar 24 horas al día a potencia nominal. Ahí ya podremos jugar con otras técnicas de integración de renovables, incluso en lo que es la gestión energética. Incluso las plantas desaladoras podríamos tener cierta capacidad de gestión de la demanda, aunque no es lo más viable económicamente gestionar, sino tendremos que cubrir siempre en la medida de lo posible una demanda muy fija, ¿no? A diferencia del bombeo, que tiene esa mayor capacidad de hacer gestión de la demanda y un mayor aprovechamiento de la energía solar en horas en las que ésta se produce, ¿no? Simplemente algunas pinceladas en dos diapositivas del actual Real Decreto de Autoconsumo. Ya el 244-2019, ya el Real Decreto Ley del 15 de 2018 ya modificó lo que era la definición de autoconsumo. Esto es importante, ¿no? Porque se definía se define actualmente como el consumo por parte de uno o varios, y ya hablaremos de esto de uno o varios, porque ya esto significa que ya permitimos que una instalación ya se pueda asociar a diferentes consumidores, y que provienen de instalaciones de producción próximas. Esto es bastante interesante, sobre todo en algunos sistemas o en islas de orografía compleja, donde hay necesidad de bombear, pero no hay espacio físico para instalaciones fotovoltaicas o instalaciones eólicas, para inyectar o para producir esta energía e inyectarla directamente en las acometidas internas de los sistemas de bombeo. La normativa actual ya permite o define lo que son las instalaciones de producción próximas que ahora les comentaré, ¿no? El Real Decreto 244-2019 permite en general tanto autoconsumo individual como colectivo. Existen diferentes modalidades, con excedentes o sin excedentes. Si es sin excedentes, hay una necesidad de un control de vertido cero que esté certificado. Los excedentes se pueden acoger a compensación, es decir, compensar la energía que inyecto en la red, en la factura de electricidad en el periodo de liquidación de esa factura, que actualmente es mensual. Así que podemos compensar esa energía excedentaria en las facturas sin tener que vender o ser productor de electricidad, o podemos irnos a la venta de excedentes. La venta de excedentes siempre es obligatoria para instalaciones mayores de 100 kilovatios, ¿no? Y muy interesantes son las instalaciones en interiores o próximas a través de la red. Simplemente le pongo 3 imágenes que he intentado ver esto que permitiría a nivel general. Vemos abajo a la izquierda un esquema muy sencillito de cómo plantearíamos un autoconsumo, por ejemplo, ¿no? De las infinitas posibilidades o escenarios que se podrían plantear. Esto es una depuradora donde yo planteo una central fotovoltaica con almacenamiento
para asociarla directamente a la red interior, pero la normativa ya me permitiría incluso a través de una instalación próxima, ya veremos, les comentaré ahora, pues asociar una generación que esté fuera a través de la redistribución al punto de generación, al punto de consumo de la depuradora, ¿no? Vemos otro esquema a la derecha, esto es una planta, bueno, una desaladora, con un parque eólico directamente conectado a su red interior. Esto ya lo permite claramente hacer la normativa hace muchos años. Entonces, el esquema o los ejemplos que les puse antes de parques eólicos asociados a desaladoras están con esta filosofía. O sistemas de bombeo, donde hay poco espacio realmente para instalar fotovoltaica, porque normalmente los bombeos se sitúan en el fondo de barrancos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de bombeos que pueden ser de 50, 70, 80 kilovatios. Y sí, la normativa nos permitiría hacer instalaciones fotovoltaicas próximas que se conectaran virtualmente al punto de consumo a través de la red de distribución. Básicamente, el autoconsumo Real Decreto, el Real Decreto 244, no nos plantea, o sea, no tenemos ninguna limitación de potencia ahora, a la hora de instalar una generación. Por supuesto, dependerá del punto de acceso y que tendrá que dar la distribuidora o el transportista si se trata de una instalación mucho mayor. Si hay problemas de punto de acceso, siempre está la posibilidad del vertido cero. Eso, por supuesto, solo se podrá hacer siempre que la generación esté integrada directamente en la cometida interior del consumo al que queremos asociar. Los trámites son realmente sencillos, siempre que la potencia de generación sea menor o igual de 100 kilovatios, al no necesitar autorizaciones previas, incluso instalaciones pequeñitas, menores del 15 kilovatios, que a lo mejor para grandes consumidores del sector del agua pues no tiene sentido, ¿no? Pero sí para instalaciones de bombeo muy distribuidos, los sistemas de menores de 15 kilovatios ya se pueden hacer sin necesidad de puntos de conexión, a solicitar puntos de conexión a la distribuidora, ¿no? Como he comentado, existe la posibilidad de instalaciones conectadas tanto directamente o en red interior, y el excedente se puede compensar o vender, ¿vale? Básicamente es lo que he comentado anteriormente, ¿no? Compensar solo generaciones menores o iguales de 100 kilovatios, y vender, siempre se puede vender al precio de mercado para instalaciones mayores de 100 o voluntario, si tus datos económicos o el cálculo económico te dicen que, oye, pues yo prefiero vender antes que compensar, ¿no? Se puede vender a un precio pactado a través de un agregador o a través, ¿por qué no?, a través de un PPA al consumidor directo. Todo lo que permite la normativa actual, ¿no? El autoconsumo colectivo es una gran oportunidad porque también nos permitiría unar esfuerzos entre varios agentes consumidores, nos permitiría disminuir los costes de inversión específicos debido a la economía de escala, siempre que se pacten unos coeficientes de participación en esa planta de generación que se asociaría a los consumos, que son los factores o coeficientes beta de los que habla el Real Decreto 244/2019. Dani, te quedan 2 minutos. Muy rápido. Pues entonces, existen limitaciones, esto es muy importante, las instalaciones de generación, actualmente la normativa limita a estas instalaciones de generación próximas, es decir, a través de la redistribución, a menos de 500 metros y siempre a baja tensión. Otras limitaciones que estamos detectando en las grandes desaladoras que suelen tener contratos de interrumpibilidad. Hay una gran dificultad para hacer instalaciones en interior porque ya tienen contrato de interrumpibilidad y es imposible, así que se debería intentar, en cualquier caso, intentar hacerlo a través de instalaciones próximas. Teóricamente, a través de una instalación próxima, no conectada a la red interior, permitiría solventar este problema de la interrumpibilidad, pero tenemos la limitación del Real Decreto actual, que sabemos que en breve el Ministerio está estudiando cambiar ciertos criterios de la definición de instalaciones próximas para poder solventar este tipo de problemas, ¿no? En los sistemas de bombeo hay una alta gestionabilidad, ideales para acoplamiento de energía, pero hablamos de una orografía compleja, como he comentado, y hay que fomentar sobre todo hacerlo a través de instalaciones próximas donde sea complicado. Por ejemplo, la isla de Gomera es una isla muy complicada a nivel orográfico y es muy difícil hacerlo, ¿no? Es muy importante también señalar que la incorporación del autoconsumo en sistemas de bombeo, normalmente los bombeos están bombeando energía, utilizando energía nocturna o utilizando las valles, lo cual ayuda muchísimo al alineamiento de la curva de demanda. La utilización de energía solar, por ejemplo, el sistema de bombeo, lo que va a pasar realmente es que quitemos demanda nocturna y probablemente le llevemos a la diurna, dificultando del sistema el aplanamiento de la demanda, ¿no? Es un tema importante a tratar, porque cuando hay muchos sistemas de autoconsumo asociados a sistemas de bombeo,
nos podemos ver también en un momento en el que estamos dificultando el aplanamiento de la demanda, que disminuye los costes de generación. También tenemos que ir acabando, Dani, tenemos que ir acabando. Sí, bueno, básicamente es clave para Canarias, creo yo, desde el punto de vista negociar con el Estado una flexibilización de las limitaciones que suponen las instalaciones próximas, ¿vale? Por ejemplo, extender a instalaciones mayores de 100 kilovatios conectadas a alta tensión, a través de media tensión, incluso negociar que para sistemas insulares se pueda aumentar las distancias entre el punto de generación y el de consumo, y al menos para aquellos consumidores que consideramos claves para Canarias, para nuestro sector económico, y sobre todo en la situación de crisis económica que nos viene, que tenemos encima, ¿no? Que es el agua y el turismo, ¿no? Y, ¿por qué no empezar a tratar a hablar de la compensación en términos de energía para el bombeo, esa compensación o balance neto en términos energéticos para apoyar el aplanamiento y la demanda. Yo no quiero extenderme mucho más, básicamente esto es un ejemplo de bombeo como lo que he tratado, ¿no? De 2 minutitos más y termino. Un sistema de bombeo, cómo se debería mover la demanda que se puede hacer a través de sistemas de gestión de la demanda y mover los bombeos a las horas de radiación solar, y simplemente un análisis un poco técnico-económico de cuál es de un sistema de bombeo real, que se ha pasado a hora diurna. Estamos hablando de un retorno de inversión, esto es un caso real aquí en Gran Canaria, de una instalación fotovoltaica asociada a una demanda muy diurna, prácticamente, que es el sistema de bombeo, donde estamos hablando de una instalación que tiene un retorno de inversión alrededor del 8%, 9%, ¿no? Simplemente la última diapositiva es la importancia de la gestión inteligente de la energía. No simplemente centrarnos en hacer instalación de la generación, sino tenemos que hacer todo lo posible por instalar sistemas inteligentes que permitan optimizar el funcionamiento del sistema. Si tenemos baterías, pues incluso optimizar la carga y descarga de los sistemas de almacenamiento, incluso mover la demanda con algoritmos de optimización basados en sistemas de predicción de generación, predicciones de demanda, predicciones de coste de energía de red y otras características econométricas de los componentes de la instalación, que nos permitiría, incluso teniendo en cuenta, por supuesto, restricciones técnicas, por ejemplo, estado de depósito de acumulación de agua, o estado de un sondeo, o incluso señales que nos pueden venir del operador de red ante la posibilidad de que en un futuro muy cercano ya se abran los que son los mercados locales de electricidad y todos los sistemas de generación distribuida pueden participar en esos mercados locales de electricidad, pues tendremos que estar preparados para recibir esas limitaciones técnicas o señales del operador de red. Básicamente el objetivo es conseguir los objetivos de suministro de agua necesarios al mínimo coste con esos emplazamientos. Simplemente a la derecha lo que pongo es una simulación real de un sistema de bombeo que está en funcionamiento en Grecia, en la isla de Tilos, donde el ITC participó en un proyecto H2020 entre el año 2015 y 2019, donde hay una microred eléctrica para consumir o dar demanda a toda la isla, entre ellos los sistemas de bombeo que suministran agua a toda la población, ¿no? Realmente ahí se planteó, hay 8 estaciones de bombeo que están integradas en el sistema de control de la isla, y el sistema envía señales de arranque y parada a los sistemas de bombeo para minimizar el coste energético de los bombeos, y decide en cualquier momento, a través de señales de predicción, etcétera, en cualquier momento que tengan que arrancar y parar esos sistemas de bombeo. Tenemos que terminar, Dani, ya está. Vale. Gracias, Dani. Vamos ahora a un caso práctico que se está desarrollando en La Gomera en colaboración con el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el ITC, y es un proyecto de autoconsumo asociado a un sistema de bombeo, y la ponencia corre a cargo de Juan Luis Mora, gerente del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, y Héctor Febles, de SR Ingeniero. Cuando quieran. Bien, en primer lugar, gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. Agradecer al ITC y al Gobierno de Canarias este tipo de encuentros para hablar de energía y agua, sobre todo, tal como ha dicho los directores. En las islas está vinculada el tema energía-agua enormemente, sobre todo en La Gomera, que también extraemos el agua a una profundidad incluso por debajo del nivel del mar, y la elevamos hasta 1250 metros para luego poderla distribuir a la población en la parte alta de la isla. Desde el Cabildo de La Gomera, el Consejo Insular de Aguas, agradecemos pues haber elegido este proyecto piloto en Bayram Rey, puesto que ahora mismo la parte baja de Bayram Rey, aproximadamente con una dotación de unos 650.000 metros cúbicos al año, el
casi un 50% la estamos abasteciendo desde estos 4 sondeos, Artito Los Reyes, que están muy próximos, situados en el margen izquierdo del barranco de Valle Gran Rey, y muy próximos al depósito de cabecera del Artito, que es el que suministra toda esta parte baja de Valle Gran Rey. ¿Qué nos va a permitir este proyecto? Pues dotar de energías renovables, pues un 60% del agua que se consume en este municipio, ajustar el aporte en función de la demanda. Ahora mismo el aporte lo hacemos en función de las horas valle que tenemos contratadas, intentamos elevar toda el agua de noche hasta los depósitos, y luego a veces de día, cuando realmente ocurre un problema de consumo elevado, pues tenemos que tirar de esa reserva que hemos aportado durante la noche. Con este sistema podemos pues casi operar los sondeos pues durante el día, y adaptar también estos sondeos al nivel de los acuíferos, que sobre todo están bastante castigados en el tema de verano. Yo, desde luego, desde aquí estamos bastante contentos con este proyecto, muy entusiasmados, y sin más pues dejo la palabra a Héctor, que es el que va a hablar de la parte técnica de este proyecto. Agradecerles a todos, a los dos directores, la presencia también, que me ha alegrado mucho de verlos por aquí también participando en este foro. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Voy a hacer continuando con la introducción dada por Juan Luis, voy a hacer una breve presentación del proyecto que se está desarrollando en La Gomera. El proyecto fotovoltaico con baterías para autoconsumo con excedentes para el sistema de bombeo de Artito Reyes. Comenzamos con los objetivos globales que ahora mismo se plantean en la isla de La Gomera respecto a las energías renovables. Indicar que el Cabildo está desarrollando varios proyectos buscando lo que sería minimizar la huella de carbono en la isla, con el objetivo final de intentar conseguir la autosuficiencia en materia energética. Con esas premisas y a través del acuerdo que comentaban con el gobierno autonómico y gestionado a través del ITC, se plantea el proyecto marco denominado La Gomera 100% Sostenible. Y dentro de este proyecto marco, del que surgieron varios proyectos, se planteó la posibilidad de cubrir, como han comentado, y gestionar la demanda de 4 sondeos en las zonas del Altito y Los Reyes, en el municipio de Valle Gran Rey, con una instalación fotovoltaica conectada a red y con compensación y con apoyo con batería. El estudio previo básicamente fue el de localizar aquel sitio, el lugar más idóneo para implantar tanto la instalación fotovoltaica como para poder dar consumo a una determinada extracción de agua que debería de tener pues unas determinadas características, como que fueran consumos próximos, que su punto de conexión fuera el adecuado, y por supuesto que la superficie donde se pudiera implantar los paneles solares fuera óptima. Una vez localizado el lugar idóneo, un trabajo importante fue el de conseguir o el de conocer los consumos asociados a los sondeos a los que se le iba a dar suministro con la instalación fotovoltaica. Esto se hizo a través de analizadores de red que se instalaron en estos sondeos, y a través también, por supuesto, de toda la información que nos suministraba el Consejo Insular de Agua. La instalación al final seleccionada fueron los 4 sondeos de la zona del Altito y Reyes, que están distribuidos en unos 1000 metros en el barranco de Valle Gran Rey, y que tienen instaladas unas bombas de en torno a los 9 y 15 kilovatios, y que están trabajando en torno a 7 y 13 horas diarias, en horas valle, tal y como comentaba Juan Luis, y llenando el depósito del Altito. Este depósito se llena, aparte de con estos cuatro sondeos, con otros insumos pertenecientes al Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Estos 4 sondeos actualmente se alimentan eléctricamente desde un centro de transformación privado perteneciente al Consejo Insular de Agua, con un contador de media.
Un punto importante a tener en cuenta es la importante labor que ha realizado últimamente el Consejo Insular de Agua en todos sus sondeos, y es el de instalarle sistemas de monitorización con el que se obtienen datos de caudales, niveles de agua y calidad de agua, que nos permitirán integrarlo en nuestros sistemas de control de la instalación fotovoltaica. En cuanto a la solución que se propuso, pues básicamente fue la de utilizar la cubierta del depósito del Altito. En ella se instalaron un total, o se ha previsto instalar un total de 300 paneles de unos 370-360 vatios pico. Y junto al depósito, en un pequeño cuarto de instalaciones, se instalarían el resto de elementos de la instalación de generación fotovoltaica, que en total serían 4 inversores de 25 kilovatios cada uno, con lo que tendríamos una potencia instalada total de unos 100 kilovatios, y un sistema de acumulación de unos 67 kilovatios hora. Esta instalación de generación, tal y como comentaba Dani, se ha tenido que instalar en instalación interior por estar a más de los 500 metros que comentábamos para poder ser conectada como instalación cercana. Y está conectada la generación con el punto de conexión, que sería en el Centro de Transformación Privado del Consejo Insular de Agua, por una línea subterránea de 650 metros. Esto, si pudiera hacerse en otro lugar y asociarlo a estos consumos, pues sería ideal, ¿no? Y después pasaríamos al punto igual más novedoso e importante, que tal y como adelantaba Daniel, es el sistema de control predictivo desarrollado por el ITC, y que básicamente lo que propone, a través de muchísimos sensores, tanto de los de la instalación hidráulica, como de la instalación solar, como de instalaciones de la instalación fotovoltaica y meteorológica, pues lo que pretende es proponer al Consejo Insular de Agua la forma más eficiente de funcionamiento de la instalación, pues teniendo en cuenta todos estos datos recopilados, pues ya sea previsión meteorológica, las previsiones de demanda, niveles de pozos, calidad del agua, o incluso la compensación, el precio de la compensación de la corriente inyectada en red. No me quiero extender mucho más y básicamente comentar las conclusiones o la previsión de resultados que se tienen para este proyecto piloto. Y actualmente la factura eléctrica para estos 4 sondeos está en torno a los 12.000 euros, y pasarían a 12.000 euros anuales, y pasarían a unos gastos anuales de unos 2.000, con lo que tendríamos en torno a unos 10.000 euros anuales de ahorro en cuanto a factura eléctrica. Pero creemos que el principal dato a tener en cuenta es el beneficio ambiental para la isla. Con esta instalación se dejarían de consumir en torno a 168 megavatios anuales, lo que supondría dejar de emitir unas 125 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera. Puede parecer este pequeño proyecto, pues una previsión de resultados modestos, pero entendemos que son las administraciones las que deben de liderar los compromisos ambientales y servir de ejemplo para el conjunto de la sociedad en la implementación de la energía renovable. Y entendemos que este proyecto es un paso hacia este camino. Sin más, dejo al siguiente ponente. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, y vamos a dar el salto a la Isla del Hierro. A continuación tiene la palabra Santiago González, consejero delegado de Corona del Viento, que nos va a hablar del plan director de la empresa. Santiago, cuando quieras. El micrófono. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este encuentro de suma importancia para todos en todos los aspectos que estamos tratando y que por fin llegó y tomó forma en estos últimos tiempos de conservación de nuestro clima como lo teníamos, de no emisiones, o sea, de poner por delante de una vez por todas el recurso preventivo ante la inercia y velocidad del avance tecnológico.
Nos hemos descuidado muchísimo desde la última, digamos que en el siglo anterior, años 80 y 90, íbamos a toda velocidad. Canarias ha sido pionera en energías renovables, como sabemos, empezando por energía solar térmica, constitución del Instituto Tecnológico Canario por esos años, con una importancia enorme, y nos hemos ido abandonando en el camino, y por fin ha tomado conciencia la comunidad autónoma, el gobierno central, Europa y prácticamente el mundo de trabajar con energías renovables. Recuerdo aún, antes de empezar a exponer y hablar de Gorona, que de todos he sabido lo que hace, un poco poder explicarles el plan director, recuerdo aún cuando empezamos a trabajar con aquellas mangas, cuando emitíamos gases a la atmósfera, aquellas mangas que se hicieron de obligado cumplimiento a situar en térmicas en todos los lugares donde teníamos emisiones no deseadas de residuos que no podíamos gestionar. Los abandonábamos en la atmósfera, y lo que tenemos a día de hoy, este cambio de ecosistema, es debido a no actuar a tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. El plan director que proponemos en Corona del Viento vaya hambre, ¿cómo paso esta filmina? Bueno, me escuchan igual. Esta iniciativa está en consonancia. Cristina, mira cómo pasa eso. Bien, gracias. Esta iniciativa está en consonancia con el objetivo del Cabildo Insular de la isla, del Gobierno de Canarias, en conseguir para la isla un modelo energético 100%. Aquellos que diseñaron esta idea de conjugar el binomio agua-energía lo hicieron con el mismo criterio que estamos hablando todos los ponentes. Los recursos que nos faltaban eran el agua, los pozos los teníamos situados en niveles de costa algunos, otros un número de pozos enormes sin ningún rendimiento de caudal segundo, litros por segundo, con lo cual era pertinente esta transformación y este binomio a conseguir, sobre todo con energías renovables. El uso de las energías y la eficiencia energética, y todo el objetivo era orientar el desarrollo económico y social sostenible basado en el uso racional de los recursos de nuestro territorio. Y en el 2014 se logra poner en marcha, después de muchos sacrificios, de muchos estudios medioambientales, en una isla protegida al 75%, con muchísima precariedad, y por fin se consiguen los recursos financieros necesarios para poner en marcha esta central hidroeólica, que consta de trabajar con una fuente energética limpia y cuya batería acumuladora es la más limpia y de menos gestores de residuos necesita, que es el agua, que a su vez, con este bombeo que todos conocemos los consumos que ocasiona a niveles de más de 1500 metros o de 700 en adelante para su transporte a los lugares de consumo y riego, tienen en consideración. A lo largo de esta puesta en marcha en la central hidroeólica se ha estado batallando gracias a sus socios. Nosotros estamos, como saben, lo formamos el Cabildo Insular del Hierro en un porcentaje, Endesa Unelco por otro, el Instituto Tecnológico Canario y el Gobierno de Canarias somos los socios de Corona del Viento. El ITC, con su equipo de tecnólogos, ha hecho una labor encomiable con el estudio de modelos, estudios de MATLAB, han estudiado todas esas variables que han servido de vaca, que han servido de archivo, que han servido de datos que son necesarios y serán necesarios en todas y cada una de las instalaciones que se lleven a cabo para lograr el gran proyecto del Plan de Transición Energética de Canarias.
que está liderado por la universidad, por Gestur Tenerife, con el apoyo de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas, y que donde nos interesa participar, si es posible, ampliamente, dado los conocimientos que hemos ido adquiriendo trabajando con lo más difícil de todo, que es conseguir el 100% de energía en potencia, o sea, de penetración, y con los medios que tenemos a día de hoy, no vamos a poder superar, debido, entre otras cosas, al cambio climático que se está generando, que no es otro, sino que los vientos no son los mismos, no duran los mismos, no están a la misma altitud. Con aumentos de temperaturas superiores, los pesos específicos de gases sabemos lo que pasa, y de todo líquido, con lo cual encontrar en la dirección, el módulo y el sentido que queremos para que los aerogeneradores trabajen holgadamente, sin sombra y dándonos su mejor, empieza a complicarse. Estamos en penetraciones, como todos pueden seguir en nuestra página, del 56-58% de porcentaje de penetración en renovables. Tenemos unos hitos importantes, pero lo que cuenta es lo que producimos en el año. Si bien lo más importante de todo, a día de hoy, hasta que llevamos a cabo este plan director, que no es más que buscar implementaciones a lo que tenemos a día de hoy, para, cuando no tengamos viento, poder captar energía solar. Los paneles fotovoltaicos a día de hoy han evolucionado favorablemente y ampliamente. No soy muy amigo de las baterías, esto es una opinión muy particular, de las baterías, aunque han evolucionado a tope, aunque los precios han disminuido muchísimo, la generación de residuos me preocupa muchísimo, la generación de residuos en salmuera hay que tratarla. No me quiero liar porque es muy amplio esto para 10 minutos. Un poco lo que sí quiero es decirles que lo que pretendemos ahora con todo lo que hemos hecho en I+D+I es decirles que cuentan a través de una consulta que vamos ahora al final les voy a decir dónde la pueden encontrar, una consulta preliminar de mercado. Queremos que todos los actores, que todos los fabricantes, que todo distribuidor, que todo tecnólogo pueda aportar ideas que vamos a colgar para que la gente aporte su idea, para estudiarla con nuestros equipos de tecnólogos, sea no solo fotovoltaica, como indico ahí, y acumulación, sino un dimotriz, que ya estamos en colaboración con las universidades, como sabemos todos, para sacar el máximo rendimiento, aunque segreguemos la potencia que generemos con esa energía marina, simplemente a potenciar desaladoras para bajar el consumo. Vamos a trabajar en disminuir la demanda. Vamos a coger en todos los estamentos del Cabildo y todas las cooperativas esos techos y los vamos a convertir en techos solares. Vamos a ir paulatinamente bajando la demanda, implementando nuevas renovables y, en definitiva, ese es el plan director que hemos trazado, que es muy amplio para exponer aquí y que no está fundamentado en, primero, central hidroeólica, potenciarla de nuevos recursos. La movilidad sostenible aquí tiene 107 puntos de recarga. Poco a poco estamos en conversaciones con los fabricantes de automóviles. El próximo año, debido a este parón de este año del COVID, vamos a seguir implementando a mínimo 3 puntos más de recarga hasta que empiece a dinamizarse y a soltarse y a desescalarse la transibilidad de la isla. Instalaciones de gestión y turismo queremos que sean sostenibles. Tenemos idea dentro de este plan director de hacer un edificio inteligente donde integrar al lado de la central unos estudios donde se puedan integrar estos tecnólogos que quieran colaborar en tener un laboratorio escala 1:1 in situ, donde mejor se obtienen resultados, de donde se están extrapolando
los resultados a Chira Soria para que el avance y las dificultades que hemos tenido no les ocurran a los demás, porque en definitiva nuestro proyecto es que Canarias se descarbonice lo antes posible, pero además que podamos extrapolarlo al resto, empezando por las RUP. Tenemos que extrapolarlo, porque no tenemos una burbuja para estar descarbonizados o no. No emitimos anualmente 24.650 toneladas de emisiones equivalentes CO2 y ahorramos 7.460 toneladas de diésel de las centrales. Hemos logrado convertir a la central térmica de Llano Blanco en nuestro grupo electrógeno de apoyo para cuando no funcionamos. Objetivo del plan director, conseguir 100% de renovables y revertir y extrapolar nuestros conocimientos para que el cambio climático se reinvierte, que vuelva a su lugar, que el ecosistema siga siendo el que era. Poco más que añadir y indicarles que en el perfil del contratante de nuestra página podrán ver cómo es la consulta previa de mercado, cómo pueden participar, cómo vamos a seleccionar todos los trabajos que vamos a llevar a cabo con nuestros tecnólogos, y poco más que decirles. Quiero decirles a todos y cada uno de los presentes actores del gremio, por llamarlo de alguna manera, con perdón, que el plan director lo van a tener personalizado, se lo voy a hacer llegar a todos y cada uno de ustedes. Estaba esperando esta consulta previa que saliera, se publicó el día 20, ayer, y a partir de mañana empezarán a recibir un formato que es el plan director del hierro, que está constituido por 13 folios que no tienen desperdicio alguno. Muchísimas gracias a todos, gracias por contar con nosotros, a su entera disposición para lo que quieran, y ahí tienen los datos. Poco más. Muchísimas gracias, Santiago, por la síntesis. A continuación vamos a tener un bloque pues, muy centrado en el agua y temas relacionados con pérdidas y cómo solucionarlos, y eficiencia energética en general, y va a ser Baltasar Peñate el que introduzca este bloque. Baltasar es jefe del Departamento de Agua del ITC. Cuando quieras, Baltasar. Sí, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por esta entrada. Gracias a los asistentes y organizadores por contar conmigo para esta presentación. Ahora, una vez Santiago me deje... Perfecto. Venga, vamos a compartir mi presentación y doy comienzo. Bueno, como decía Gonzalo, mi parte tiene que ver con abordar pues todas las medidas que obviamente no estamos abordando nada nuevo, pero sí por lo menos es interesante refrescar y poner en situación a todas las personas cuando hablamos de eficiencia energética en el ciclo del agua, especialmente en el ciclo industrial, que es un poco en donde Canarias se mueve, y qué se está haciendo y qué se ha hecho principalmente en lo que tiene que ver con el tratamiento y la distribución de agua aquí en Canarias. Obviamente esta presentación es una muy síntesis de los aspectos que se están trabajando, y obviamente tengo que partir de qué situación nos movemos, ¿no?, en Canarias. Obviamente partimos de una sobreexplotación de recursos. Dani ya introdujo básicamente que estamos dependiendo de procesos tecnológicos para producir, captar, transformar y distribuir agua, y que tenemos una alta dependencia energética. Después la cuantificaremos un poco más en profundidad. Y hoy en día, debido a la escasez de recursos, a la pérdida de calidad de los recursos subterráneos y también a las directrices de sostenibilidad, pues la desalación y la reutilización de agua mediante procesos avanzados de depuración y terciarios hoy en día es una necesidad y se ve como un vector clave para la sostenibilidad hídrica de Canarias. Obviamente apostar por la tecnología requiere o nos mete
en una tendencia de dependencia energética, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para hablar de eficiencia energética y de ahorro de energía en todo este proceso. Pues básicamente, si tuviéramos que sintetizar, cuando hablamos de dependencia energética dentro de Canarias, pues tendríamos que tirar de estadísticas de consumo de agua, ¿no? O de demanda. Y básicamente vemos que hay una dependencia en líneas globales de Canarias de un poco más del 40% de la desalación, y en algunas islas, obviamente por su dependencia hidrológica, como Lanzarote, Fuerteventura, pues tienen una alta dependencia de la desalación. Habría que sumar los componentes energéticos que tiene la reutilización de agua, porque en la mayoría de los casos también se incorpora desalación, al tener un agua de cierta salinidad que para ciertos cultivos no es posible utilizarla, y obviamente en todo ese proceso hay bombeos, hay distribución y hay pérdidas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo este mapa de demandas hidrológicas en Canarias para abordar los aspectos de la eficiencia. Y bueno, pues ahí si tuviera que representar en cifras de qué estamos hablando, pues ahí he intentado hacer un ejemplo de agua que se mueve en nuestras redes, agua que se trata y agua que se depura y se reutiliza. Entonces podemos ver la dependencia energética de la energía puesta en la red en Canarias usando de cifra 9.000 gigavatios hora año. Pues podemos ver que los porcentajes de la desalación son realmente interesantes, pues duplican o triplican cualquier otro de los consumos de energía que tenemos en Canarias, y después resalta sobre la captación de aguas subterráneas, resalta la depuración de agua. Si tuviéramos que hablar de ciclo óptimo, es decir, oye, en términos de eficiencia energética y utilizando el óptimo de energía en el proceso, estaríamos hablando que en Canarias mínimo el 12% de la energía puesta en la red se va en el ciclo del agua. Pero eso es una media regional, y probablemente islas como Lanzarote, Fuerteventura, fácilmente se pueden ir al 18 o el 20% en un ciclo optimizado. Estamos hablando, ¿vale? Y siempre en este ámbito sin tener en cuenta los consumos agrícolas ni los privados. Estadísticamente es bastante complejo hoy en día conocer cuánta agua se mueve con exactitud dentro del entorno privado, y mucho menos qué energía requiere ese proceso. En el ámbito público, yo creo que hoy en día hablar de óptimamente de un 12-15% de energía que se pone en la red para el ciclo del agua es una cifra bastante acertada. Y si lo comparamos con la demanda eléctrica per cápita, pues vemos que cuadra, es decir, islas como Fuerteventura y Lanzarote, que tienen una per cápita de megavatio hora habitante superior al resto de islas, tiene una repercusión importante en su ciclo del agua, y vemos que resalta sobre los demás. Y en segundo lugar aparece el Hierro y un poco Gran Canaria, y están por encima de la media de Canarias, ¿vale? Yo intento hacer un paralelismo, que el ciclo del agua industrial tiene una componente importante per cápita en el consumo de la energía por isla. Bien, entonces entrando en materia de medidas, obviamente tenemos que hablar de medidas de eficiencia en la captación, en la desalación, el transporte y distribución, depuración y regeneración, sin perder de vista cuando hablamos de eficiencia a qué nos estamos refiriendo. Pues intentar reducir al máximo posible la energía que necesitamos para producir o captar el agua, distribuirla, depurar y regenerar. Y eso en un sistema totalmente optimizado, en Canarias, con agua desalada, es casi imposible hablar por debajo de los 6. Es posible, pero tiene un reto tecnológico importante y de eficiencia administrativa. Un sistema por debajo de los 6 kilovatios hora metro cúbico, podríamos decir que es altamente eficiente en Canarias. Y ahí pues he hecho un ejemplo pues considerando agua desalada, un bombeo a cota 200, por debajo de 15% en pérdidas en redes, y teniendo una depuración bueno, avanzada y regeneración con desalación. Cualquiera que haga varios números se dará cuenta que hoy en día estar entre 5 y 6 kilovatios hora metro cúbico en el ciclo, consideramos que hoy en día está bastante optimizado. Por lo tanto, cualquier sistema que se encuentre por debajo de los 6 kilovatios hora metro cúbico, pues podemos decir que tiene un trabajo por hacer en términos de eficiencia energética. Hoy en día, y profundizando en este ámbito, estamos trabajando en un proyecto europeo, el R4Water,
con el que pretendemos ponerle sostenibilidad e indicadores a este ámbito. Es decir, cómo podemos identificar y caracterizar que un sistema o un tratamiento está dentro de la optimización energética y de la eficiencia. Bueno, pues estamos empezando una tarea para intentar llegar a un modelo, ya veremos si es posible que pueda ser metido en la gobernanza del agua en Canarias, que hable del etiquetado energético de los procesos de las instalaciones del agua. Igual que estamos haciendo etiquetado energético con electrodomésticos, vehículos o viviendas, nuestro objetivo es intentar hablar de etiquetado energético en procesos del agua. Y que un sistema, un productor, un explotador o un licitador pueda tirar de un etiquetado de estos para ir a tecnología con alta eficiencia. Estamos ahora mismo con apoyo de una consultora en una fase de análisis, de ver cuáles son todos los actores, de ver cuál es el entorno jurídico en este ámbito, ver el benchmarking de cómo el etiquetado energético que ya se utiliza en Europa para otros sectores, cómo ha llegado a ser de obligado cumplimiento. Y nuestra idea es establecer una hoja de ruta utilizando Canarias como ejemplo para poder hablar de etiquetado en este ámbito y que otras regiones europeas lo puedan aplicar. Es un reto porque hay unos condicionantes por el camino muy delicados y también de aspectos normativos que deberíamos cumplir, pero yo considero que estamos en una línea de plantear por lo menos una solución para Canarias a la hora de poder sesgar y de elegir cuáles son las mejores tecnologías. Hablando de medidas, obviamente es muy trivial hablar de que es posible hacer medidas de eficiencia en bombeo, obviamente en desalación, en depuración y regeneración, y quizás en Canarias el esfuerzo a día de hoy ha estado principalmente en la desalación y en los bombeos. Y ya empezamos a ver tecnología de alta innovación en Canarias en depuración con una alta eficiencia. Desgranando cada una de ellas, en bombeo se ha hecho mucho trabajo, pues modificando, cambiando motores para adaptarlo a las curvas de funcionamiento. Se ha hecho una importante labor en regulación y un salto importantísimo que ha dado el sector es la incorporación de variadores de velocidad, cambiando interruptores o procesos de conexión todo o nada, llevándolo a los variadores de velocidad. Y ha sido una revolución en el proceso, porque podíamos optimizar un bombeo simplemente cambiando la regulación en revoluciones de ese equipo. Hablando de desalación, pues Canarias no se nos esconde, ha sido pionera en este ámbito, pero también lo ha sido pionera en la eficiencia energética en el proceso. Hoy en día podemos decir que pocas desaladoras en el mundo tienen la eficiencia que hemos conseguido en Canarias. Ahí les sintetizo en una tabla pues la evolución que han tenido distintas plantas. En la parte de la izquierda pueden ver hasta 8 plantas distintas y cómo han ido evolucionando su tecnología de recuperación de energía con el tiempo a medida que la tecnología lo permite. Hoy en día en Canarias hablar a mediana o pequeña escala por debajo de 2,5 kilovatios hora metro cúbico es una realidad, y a la mediana y gran escala hablar de 3,2 kilovatios hora metro cúbico es una realidad. Por lo tanto, yo creo que en este ámbito poco tenemos que hacer ya en recuperación de energía. Obviamente todavía queda alguna planta con turbina, muy pocas, pero obvio hoy en día podemos decir que en este ámbito tenemos un camino o una trayectoria muy interesante. Igualmente con la parte de membranas. En Canarias, que yo sepa, no hay todavía, no existen membranas de 400 pies. Y si las hay, pues por un tema de inversiones y que no han podido ponerse al día. Pero hoy las ventajas que nos da la membrana de 440 pies de superficie, obviamente tanto en reducción de presión como en aumento de caudal, pues son sustanciales y en Canarias hemos dado un salto de calidad en este ámbito. En depuración, hemos hecho en Canarias mucho diagnóstico en cuanto a la eficiencia. Sabemos y tenemos identificadas dónde están las mejoras o las tecnologías que depuran el agua con la mayor eficiencia energética. Este es un mapa de Canarias, por ejemplo, de dónde está la energía que se consume en las depuradoras. Y se puede ver que más del 70% está en los secundarios. Por lo tanto, el paso hacia unos secundarios con soplantes optimizados, con horarios de trabajo de soplantes e incluso evolucionando a MBRs optimizados, pues es una tendencia y hoy en día las nuevas depuradoras se proyectan con estos criterios. Pero aún hay un camino por andar, porque si se fijan esas curvas del IDAE,
y un poco intenta diagnosticar dónde están las potencialidades de ahorro. Y vean que en la pequeña escala, o sea, justamente la escala donde Canarias ahora va a haber un marco importante de inversiones, entre los 1.000 a 30.000 habitantes equivalentes, hay un marco de mejora en la eficiencia energética de instalaciones ya puestas en servicio. De las futuras, obviamente, cuando incorporemos nuevas depuradoras, la idea o el propósito es estar por debajo de la media de consumo nacional en depuración. Y por lo tanto hay que apostar por tecnología altamente eficiente. Vuelvo atrás, si tuviésemos un etiquetado energético que nos dice, oye, estas etiquetas, estas tecnologías de depuración son AAA frente a otras que pueden ser B, pues tendríamos una facilidad a la hora de elegir tecnologías, ¿no? De eso se trata a la hora de intentar meter sellos de calidad con las tecnologías de tratamiento. En las redes de transporte, y sin entrar en mucho detalle, porque hay 2 presentaciones que vienen ahora en ese ámbito, obviamente el tema de las pérdidas, el tema de la reducción de presiones en las redes y el tema del telecontrol, hoy en día para mí es la asignatura pendiente y tenemos un gran trabajo por delante. Hablar de, a nadie se les escapa, medias en Canarias por encima del 40% en las redes de distribución pública, es un trabajo que hay que hacer. Hay que incorporar inversión público-privada en este tema y hay que intentar dejarse asesorar por todas las experiencias público-privadas que se han estado llevando en Canarias y que hoy en día existen municipios por debajo del 20% con telecontrol, con unidades en campo de detección de pérdidas y obviamente es una inversión, un esfuerzo que hay que hacer para intentar entrar en términos de eficiencia energética. Ya no hablo de viabilidad o de recuperación de costes, porque esos son ámbitos que a veces no cuadran con la eficiencia energética. Y la parte del ciudadano, el usuario final, es clave. Si tenemos que hablar de eficiencia y de ahorro, el ciudadano tiene un papel. No podemos dejar de lado al usuario final. Y por lo tanto hay que seguir trabajando en campañas de concienciación, hay que promover acciones para el ahorro doméstico y hay que meter mano, perdón por la expresión tan vulgar, en los sistemas tarifarios. El sistema tarifario es clave para la eficiencia energética. Si seguimos trabajando con tramos que no nos permitan llegar a un ahorro doméstico o industrial o turístico, obviamente estaremos despilfarrando energía. O sea, hoy en día podemos analizar muchos sistemas tarifarios en Canarias que son muy simples, en donde entran en la economía o en la búsqueda de recuperación de costes y dejan de lado el que la componente energética en el sistema tarifario es clave. Y el ciudadano le da igual consumir 8 que 16 si la tarifa no cambia. ¿Vale? Pero si somos más restrictivos y los tramos son mucho más equilibrados o pensados, siempre con justicia social, obviamente podremos entrar en un clima de mejor precio social del agua y también, por otro lado, eficiencia energética. Bueno, poco más. He intentado hacer una síntesis de todo este mapa de la eficiencia energética en el ciclo industrial y ahora pues tanto la gente de Canaragua como de Trama tienen una oportunidad de hablar de casos concretos y de experiencias que han podido llevar, sobre todo en el ámbito de las pérdidas. Muchas gracias. Perfecto. Y estamos aquí disponibles para preguntas. Muchas gracias, Balta, por la puesta al día. Les aseguro que no es muy sencillo conseguir todos estos datos y seguimos actualizándolos, ¿no? Y como decía Baltasar, pues vamos sobre el terreno con 2 ponencias. La primera es de Canaragua, a cargo del director de operaciones de Canarias de Canaragua, Luis García, que nos va a hablar en el ámbito municipal sobre el ahorro de energía gracias al telecontrol de redes hidráulicas. A ver si tienes conectado el micrófono. Luis, el micrófono. El micrófono. El micrófono abajo a la izquierda, un botón. También, Luis, dale a Alt A con el teclado. No, el micrófono sigue activado, Luis. Hay que desactivarlo abajo a la izquierda.
¿Sí? ¿Ahora? Ahora. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Si lo puedes proyectar en modo proyección, perfecto. Ahora. Se ve toda la pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, porque solo tengo 10 minutos, van a permitir empezar con la presentación. La presentación esta versa sobre el ahorro de energía, pues gracias al telecontrol en las redes hidráulicas del municipio. Le doy las gracias a Baltasar porque sí que me ha dado ese acceso inicial en el cual comentaba que tan importante es ese ahorro en eficiencia, como puede ser en bombeo o desaladora, como puede ser en la red hidráulica. Porque a veces nos centramos en esos ahorros de eficiencia, pero es ese coste, sobre todo bastante grande de energético que tenemos en desaladora, ahorramos evidentemente por un lado, pero sería irrisorio luego perderlo en lo que son las redes de distribución. Así que en ese sentido, muchas gracias, Baltasar. Continúo. Esto está versado en la parte sobre todo de producción de agua, en lo que es el ámbito de Canarias, de lo que es Canaragua. Nosotros producimos en torno a 54 hectómetros cúbicos, de los cuales la desalación está en torno al 55%. El resto, el 45%, viene a través de agua subterránea, como puede ser pozos y galerías. Esto evidentemente varía en función de las provincias. En la provincia de Tenerife está la desalación, lo que son nuestros abastecimientos, en torno al 20%, 20-80%, y esto cambia en la provincia de Las Palmas, que ya casi está en torno al 90% de desalación y 10% agua subterránea. Esto solo es en el ámbito de agua potable al abastecimiento, tenerlo totalmente en cuenta. Por lo cual, aquí hay una foto en la cual podemos ver que la parte energética es muy importante en lo que es la producción de agua. En la siguiente transparencia, aquí lo que intento ver o desglosar un poco son los costes energéticos por producción. En pozos tenemos del orden del torno de media de 1,8 kilovatios metro cúbico. Aquí sí me gustaría parar y especificar un poco. Nosotros los pozos que tenemos son pozos de profundidades que están en torno cercano a los 400 metros de profundidad. Tenemos que sacar el agua en torno a los 380 o 400 metros, por lo cual el coste energético es bastante alto. Luego tenemos caudales procedentes de galerías. Aquí no hay coste energético, están en las zonas altas y vienen todo a nivel por gravedad. Y luego tenemos un alto coste energético en desalación. Aquí me quería parar un poquito porque quizás ustedes digan, oye, 4,5 kilovatios, pero ¿cómo está esa desaladora? No. Aquí está incluido la parte de captación, la parte del sistema de osmosis, que como bien decía Baltasar, está en torno a 2,8, 3 y poco, y luego está la parte de impulsión a los depósitos, porque esa agua hay que captarla, hay que hacer el proceso de osmosis y luego hay que elevarla a esos depósitos de cabecera. Y por otro lado también tenemos esos rebombeos, porque luego tenemos nosotros depósitos tanto en cota 70 como en cota 900, tenemos que rebombear. La media de estos costes de rebombeo está en torno a 0,83 kilovatios metro cúbico. Con lo cual, esa huella energética nuestra está en torno a nivel global, toda Canarias, de 2,9 kilovatios hora metro cúbico con respecto a lo que es la producción, transporte, almacenamiento y tratamiento. No es tan alta en el sentido porque nosotros tenemos casi ese 45% de volumen de pozos y galerías, y dividido en 3 pozos aproximadamente el 25% cada uno. Lo que sí que tenemos que tener claro es que para nosotros el coste energético de la producción, el 82% procede de la desalación. Y cada día esto va en incremento. Por lo cual hay un gran coste en energía para luego, es una pena luego perderlo en lo que son en las redes de abastecimiento. A grosso modo, suministramos a 900.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 250.000 son turísticos. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Aquí llamo yo lo que llamo automatización de red. Todo el mundo dice, oye, es importante automatizar la red. Yo aquí lo que quiero es establecer una reflexión.
La automatización de la red es el final de una cadena de puntos. Con lo cual, lo primero, lo que llamamos nosotros pérdidas reales, primero tenemos que establecer un GIS, un sistema de información geográfica, donde pongamos todas esas redes. Luego esas redes, digamos que hay que trocearlas, lo que nosotros llamamos sectorización. Una vez tengamos la sectorización, tendremos que hacer la simulación hidráulica, ver cómo fluctúan las velocidades, presiones a través de esa red, para luego proponer reguladores de presiones, poder bajar lo que se llaman pisos de presión. Luego entramos en lo que son la microsectorización. Esto es importante porque con una sectorización grande, luego localizar caudales de fuga es prácticamente imposible. Tenemos que ir a la microsectorización. Una vez ya tengamos la microsectorización, entramos en lo que es la monitorización del caudal de fuga. Ya entramos en la parte de telecontrol, programación de banda. Y una vez tengamos todo esto, sabemos exactamente qué cantidad y dónde se nos está yendo. Entonces, a partir de aquí, vamos a reparar esas averías. Sobre todo, nos anticipamos a que esa avería salga, digamos, a la luz. Nosotros tenemos en torno a un 65% de averías que todavía no han salido de la luz y a través de la búsqueda de fuga, las localizamos y las reparamos. Después de todo esto, nos vamos a los planes de renovación de red. Digamos que esto es al final. Con lo cual, con todo este índice de averías plasmado luego en el kit, vemos aquellas canalizaciones, digamos, que tienen mayor índice de averías y nos están proporcionando mayores pérdidas, mayores costos en reparación. Y esto es, digamos, una reflexión. No por poner inversiones vamos a ir, digamos, a mayor eficiencia. Tenemos que saber realmente dónde planificar y dónde poner ese tipo de inversiones. Bueno, después de esto, voy rapidito en el sentido porque si no, no me va a dar tiempo. Aquí le he puesto, por ejemplo, una ortofoto de los puntos controles de red que tenemos en un sector. Esto es lo que se vería en las pantallas de telecontrol. En cada uno de esos puntitos podríamos pinchar y podríamos ver los caudales, presiones de cabecera que podríamos tener. Aquí importante solamente una cosita. O por lo menos yo lo creo así, simplificar la red. Pasar de lo que es una red mallada a una red ramificada es importante para simplificar los abastecimientos. Siempre dejando esas llaves de corte puestas en el caso de que en su día tengamos necesidad de luego dar agua de un lado a otro. Pero es importante el concepto, pasar de mallada a ramificada. Continúo. Aquí he puesto un ejemplo de un punto de esos de control de red que veíamos antes. Aquí vemos, por ejemplo, una reguladora de presión, donde podemos ver la presión aguas abajo, aguas arriba, aguas abajo, y lo que es caudal, tanto el instantáneo como el acumulado. Es importante en esta reguladora de presión tener lo que llaman aquí dos pilotos, que establecen una presión constante agua abajo independientemente del caudal, y luego, una vez automatizado, ponemos una presión nocturna en la cual volvemos a regular la presión. En la parte inferior vemos una serie de gráficas. Aquí podemos ver en la parte superior la presión aguas arriba de la red, en torno a 70 metros columna de agua, y luego en la parte inferior vemos la presión regulada, aguas abajo, que está en torno a 25 metros columna de agua, y luego vemos por la noche cómo nosotros bajamos la presión a 10 metros de columna de agua. Si se dan cuenta en la gráfica superior a la que está por encima, vemos que una vez bajemos la presión, el caudal disminuye considerablemente. Una cosa importante aquí, hay que tener en cuenta que el caudal de fuga en la red es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión, o sea, a la presión elevada a un medio. Digamos de otra manera, que el caudal de fuga es exponencial cuanto más se incrementa la presión. Fundamental, regular presión. Bueno, aquí hablo cómo se calcula el caudal de fuga mediante mínimos nocturnos. Esto es lo que nosotros hacíamos hace ya bastante tiempo, en sus inicios. Pero bueno, lo pongo aquí porque como expresión que igual se puede estar trabajando a otro sitio. Vemos la curva de modulación del caudal de un mini sector, o sea, cómo se mueve la curva, tiene sus máximos y luego tiene sus mínimos. Aquí el mínimo, digamos que es por la noche entre las 3 y las 5 de la mañana.
En este caudal mínimo hay una parte de consumo, que son los consumos nocturnos de los abonados, y luego hay una parte de caudal de fuga. Este caudal de fuga podemos considerarlo constante siempre y cuando tengamos regulada la presión. Si no tenemos regulada la presión, este caudal de fuga evidentemente sube más la noche porque al no tener consumo las presiones suben mucho más. Se establece a través de unos medios de coeficientes establecidos entre el caudal medio. Esto Luis, requiere... si puedes ir acabando, te lo agradezco. Perdón. Luego tenemos el cálculo de la automatización. Esto es a través de la telelectura. Vemos lo que es el consumo de telelectura. Y aquí, evidentemente, vemos realmente el consumo que tiene ese microsector, y con el consumo que habíamos inyectado anteriormente, vemos el caudal de fuga. Con todo esto, evidentemente, aquí vemos las eficiencias de lo que es Canalagua, todo su grupo, como ha oscilado desde el 75 al 88 actual, y vemos esa agua no registrada ha pasado de 12,7 hectómetros cúbicos a 6,2 hectómetros cúbicos. Y por último, ver el efecto de este rendimiento en lo que es lo que yo llamo el trinomio, en la reducción de esta ANR de 6,4 millones de metros cúbicos a producir una reducción de energía de 18,5 millones de kilovatios y una reducción de emisiones de CO2 de 4,4 millones de kilogramos de CO2. Y evidentemente en este trinomio también entra lo que es digamos, el equilibrio de los acuíferos subterráneos con el mix de desalación y también de agua subterránea. He sido un poquito rápido, pero bueno, que es interesante. Muchas gracias y perdonen, yo les he dado a cada ponencia pues entre 2 y 3 minutos de más. Hemos sido muy ambiciosos en la confección de este webinar, llevamos un poquito de retraso. Habíamos programado el fin para las -15 con un turno de preguntas, pero nos quedan 2 ponencias. Por nuestra parte, pues vamos a estar aquí pues unos minutillos más, o sea que vamos a intentar también responder alguna de las preguntas planteadas, si no, lo haremos por escrito. Y a continuación, para terminar este bloque, va a hablar Néstor Pérez, gerente de Trama Canarias, también una ponencia relacionada con las pérdidas y lo que esto conlleva a nivel de eficiencia energética. Néstor, cuando quiera. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, la exposición que voy a realizar trata, sí, como se ha anunciado... La pantalla tienes que poner la presentación. Sí, sí. Como se ha anunciado, sobre experiencias prácticas de reducción de pérdidas en Canarias. Y vamos a tomar como ejemplo el trabajo llevado a cabo en el abastecimiento de Valle Gran Rey, en La Gomera. Esta presentación yo creo que nos va a ayudar a clarificar un poco el asunto. Entonces, previo a los trabajos... Perdona, Néstor, no tienes la presentación puesta, tienes otra pantalla. O sea, a la hora de seleccionar la pantalla tienes que hacer clic donde aparece la presentación. Ah, perdón. ¿Ahora? Sí, ya. Sí, es que acaba de entrar Gonzalo, iba yo a intervenir, pero he visto que Gonzalo está entrando. Voy a escuchar por si entro yo, ¿vale? Venga. Ahora se ve bien, ¿no? Sí, ¿se ve bien ahora, Gonzalo? Néstor, tienes que dejar de compartir y después volver a compartir, pero la presentación, no tu correo. Sí. Vale, perdón. O sea, deja de compartir y después cuando compartas tienes que apretar las varias ventanitas que hay donde está la presentación. Un momentito. Deja de... ok. ¿Ahora sí? No, sigue viéndose
otra pantalla que tienes. O sea, ¿deja de compartir pantalla? Sí. Néstor, por favor, si puedes, tienes que estar viendo un botón rojo que pone dejar de compartir. Pero no lo veo, es que se me ha ido aquí. ¿Tienes una pantalla o dos pantallas? Ahora mismo tengo nada más que el panel donde se ve la... No, Cierra, por favor, el correo electrónico. Vale, perfecto. Venga, ahora tienes que pulsar compartir pantalla, pero te van a salir como muchas pantallas de todo lo que tienes abierto. Sí. Tienes que seleccionar donde tienes la presentación. ¿Vale? Pulsa, abre la presentación ahora. Ahora sí. Y doble clic sobre la presentación. A ver, tarda un poquito en abrirse, no te preocupes. ¿La has pulsado donde pone presentación trama canaria para abrirla? Sí. ¿Tú la ves abierta? Yo la veo abierta. Vale, pues tienes que volver, cierra esta pantalla, vuelve a dar compartir y pulsa cuando la veas la presentación abierta, ¿vale? Perfecto, venga, ya lo tienes. Tranquilo, Bueno, venga. pues venga, seguimos entonces. Decía que vamos a seguir el caso práctico de Valle Gran Rey y que nos va a servir un poco para ilustrar lo que queremos tratar. Entonces, en primera instancia, antes de estos trabajos que se van a exponer ahora, se hizo previamente, de forma inmediata, un estudio de diagnosis, donde se colocaron equipamientos caudalímetros ultrasónicos en diferentes sectores del abastecimiento y registradores de presión para ver los niveles de pérdidas y así la necesidad de válvulas reguladoras de presión. Entonces, una vez que se hizo ese estudio, pues se planteó actuar en las zonas de mayor problemática, que en este caso eran las que vemos aquí coloreadas en rojo y verde, ¿no? Entonces, en estas zonas, en estos sectores, las actuaciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: instalación de válvulas reguladoras de presión, campaña de localización de fuga, implementación del sistema permanente de control de fuga y mantenimiento del mismo. Lo primero de todo, instalar reguladoras de presión allí donde hacían falta. No tiene sentido buscar fugas si hay presiones de 14 o 15 kilos en el abastecimiento. Entonces, pues se colocaron las reductoras de presión en los diferentes sitios con sus arquetas. A continuación se buscaron se practicó la localización de fugas con geófonos correladores por todas las zonas de los sectores en cuestión. Se implantó seguidamente un sistema de telegestión. Aquí no sé qué ha pasado, que se ha saltado alguna diapositiva, donde digamos que en cabecera del sector se colocaban unos equipos hidráulicos para hacer el control y se instalaba un equipo de comunicaciones que almacenaba la información y la envía al puesto central. En ese puesto central de control se implementó un software que recepciona la información y la gestión. Sí, con esa información aquí podemos ver una gráfica del sector de antes y después de reparada una avería. Luego, a continuación de implantado el sistema, se hace un mantenimiento para hacer un seguimiento de la fuga y retiración de las mismas. El objetivo era reducir el abastecimiento a un 45%. Partíamos de un 64% y estamos hablando de la intervención en una zona que no va más allá de 10 o 12 kilómetros, ¿no? Entonces el objetivo era recuperar unos 330 metros cúbicos de agua anualizado. Empezaría a pasar, por ende, de un rendimiento técnico de un 36 a un 55%. Bueno, aquí una pequeña licencia, ¿no? Para representar un poco la recuperación de ese volumen de agua, pues sería el llenado de ese bar de Canario y su traducción económica en el llenado de la hucha. Bueno, sin más, una vez las presiones en su sitio y
la telegestión implantada, pues empezó a buscar fugas. Aquí tenemos una con cierta singularidad, ¿no? Que el agua se canalizó hacia el abastecimiento y ahí estaba discurriendo sin que nadie viera no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Otra avería de las tantas que se encontraron, ¿no? Y progresivamente pues vamos recuperando esos volúmenes de agua perdidos, ¿no? Aquí tenemos otras de tantas que, como digo, hubieron y se detectaron, ¿no? Hay un efecto, ¿no?, que se da frecuentemente, y es que cuando se arreglan las averías, se reparan las averías, las presiones suben en esas zonas, ¿no?, como consecuencia de ello, pero eso no es ni malo, siempre y cuando se disponga, como era el caso, del sistema de telegestión que permita la vigilancia y de sucesivas campañas para seguir buscando las averías que se prelocalicen, ¿no? Así se pasaron varias veces más por todos los sitios y se fueron encontrando averías según nos iban marcando la telegestión, ¿no? Averías como esta, por ejemplo. Con todo ello, lo que hacemos es, y después de la estadística de averías, es que si en un tramo de red se producen 3, 4 averías en un periodo relativamente corto, como el de los trabajos, pues inmediatamente la recomendación es la de sustituir ese tramo de red. Y así progresivamente se va renovando la red de forma selectiva y justificada. Ese es el caso de estos sectores de Valle Gran Rey, donde cambiando unos tramos de red se mejoró la situación sustancialmente. También como consecuencia de la instalación de las reductoras de presión, pues claro, por las fugas latentes que hay, esas que quedan, que no se pueden resolver, pues se pierde menos agua, ¿no? Y dice que incluso tiene que añadir ese efecto a los resultados, ¿no? De la misma manera, al renovar los tramos de red, esos que se preseleccionaron, ¿no?, y la bajada de las presiones a través de la reductora, hace que se produzcan menos averías en la red, tantas como aproximadamente la mitad de las que se producían con anterioridad. Bueno, con todo ello, el rendimiento se pasó del 36 al 55%, creo recordar. Y bueno, como complementariamente, digamos que el descenso de las mermas pasó del original de 64, o el inicial de 64 al 45. Recuerdo que estamos actuando sobre una zona que no va más allá de 10 kilómetros, por tanto un 8 o un 7% del total del abastecimiento, ¿no? El volumen total recuperado fue este que se manifiesta ahí. La traducción económica de los resultados, pues esta que vemos, ¿no? Dado que el importe de la inversión fue de tan solo 50.000 euros, pues la tasa de retorno no llega ni a los 3 meses. En términos energéticos y medioambientales, pues el resultado, pues... Ahora estamos precisamente en este mismo abastecimiento efectuando la segunda fase. Esta fase es hacer lo mismo que hemos comentado aquí, pero en los sectores de Arure y La Salle, en la zona alta, y también incluyendo detección de consumos fraudulentos y renovación del parque de contadores. Una expectativa de mejora como la que se manifiesta aquí. Bueno, en fin, digamos que lo que realmente me gustaría decir es que, según mi opinión y la experiencia que tenemos, las problemáticas de los sistemas de abastecimiento no se resuelven de la noche a la mañana. Hay que hacerlo progresivamente y con buenos criterios. Entonces, recuerden, es importante digamos, en los estudios de diagnóstico que posicionan las cosas, que determinan dónde están los problemas, la cuantía de ellos, incluso las causas que los originan. Entonces, hay que actuar con criterios selectivos también. Porque, ¿por qué buscar fugas en todo el abastecimiento si hay sistemas para discriminar dónde hay y dónde no hay? ¿Por qué cambiar redes de forma o tramos larguísimos o zonas de red cuando podemos saber qué pequeños tramos son los que realmente están causando problemas y cambiarlos? Lo mismo con los contadores, ¿no? Hay metodologías para poder coger y encontrar los contadores que tienen un nivel de subcontagio más grande y por tanto cambiando menos cantidad se puede llegar a incrementar la facturación notablemente. Entonces, lo que me gustaría decir es que actuando con esa filosofía y con esa metodología se pueden conseguir resultados como los que hemos visto aquí del caso de Valle Gran Rey.
Perfecto, Néstor. Muchísimas gracias por esta presentación tan ilustrativa, ¿no? Valió la pena pues, ver estos vídeos, ¿no? Y por último tenemos a Javier García Carballo, jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que nos va a hablar sobre las ayudas del gobierno en materia de ahorro, eficiencia energética y energías renovables. Javier, cuando quieras. Buenos días, Gonzalo, gracias. Pues sin más, paso a compartir la pantalla. A ver si la encuentro. Venga. Yo creo que ya estoy, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues... Proyecta el PowerPoint de Javier, por favor. ¿Está? Sí, habilita edición y proyéctalo. A ver. Voy. A lo mejor me equivoqué yo diciendo de más, ¿no? No, habilita edición y proyecto. Ya se perdió. Sí, porque lo cortamos. Ahora, lo puedes dejar así se ve bien. ¿Así? ¿Bien? Así mejor. Bien, bueno. Vale, pues empiezo entonces, después de esta pequeño problemilla. Yo voy a ser rápido en 10 minutos. En 10 minutos básicamente lo que les voy a enseñar, porque esto es principalmente un poco para los gestores de todo el ciclo del agua, dónde encontrar las ayudas más que explicarlas pormenorizadamente, ¿vale? Ya todos me conocen, pues si ya hay algún detalle, pues me preguntan, ¿vale? Entonces, hablaré un poco primero de los tipos de ayudas y luego ya entraré en cada una de las 3 ayudas que ahora mismo tiene el Gobierno de Canarias, que son compatibles con eficiencia energética y energías renovables en el ciclo del agua, que es lo que estamos hablando. En principio, hoy en día tenemos 2 tipos de ayudas. Uno son las subvenciones y otros son los préstamos. Todos son con fondos FEDER, ¿vale? El Gobierno de Canarias, todas las ayudas compatibles con esto son con fondos FEDER. Por eso les he puesto el escudito aquí. Entonces, dentro de las subvenciones tenemos, aunque hay 3 subvenciones, realmente para el ciclo del agua propiamente tendríamos las de empresas y las de corporaciones locales, que están funcionando hasta el 2021. Y luego aquí en verde destaco lo que son los préstamos, que son nuevos, acaban de lanzarse en junio, también son con fondos FEDER y estarán también hasta el 2022. Estos préstamos, aunque son de crédito FEDER del Gobierno de Canarias, los está gestionando SODECA, ¿vale? Con lo cual les voy a hablar de tres líneas. Y al final les hablaré un poquito del IDAE. Pero bueno. Entonces, ¿cómo accedemos a estas ayudas, las que están ahora y las que vengan en el futuro? Pues hay 2 vías principales. Esta es la página web de energía del Gobierno de Canarias. Entramos en el Gobierno de Canarias, buscamos energía, y enseguida aquí a la izquierda nos aparece fondos FEDER. Ahí, en ese enlace de fondos FEDER, tenemos las ayudas nuestras, que nos va a guiar, entre otras cosas, a esta página que también podemos ir directamente, que es la segunda vía. La primera vía por la página web de energía y la segunda vía es directamente en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. La sede electrónica del Gobierno de Canarias tiene un buscador aquí, que si picamos eficiencia energética, aparece todo lo que está actualmente, que tienen unos códigos de 4 cifras que ahora les iremos viendo, ¿vale? O sea que tanto por un lado como por el otro, por la página web nuestra de energía, como por la sede electrónica general, podemos encontrar, ¿vale? Entonces paso a la primera. La primera, que son las subvenciones tradicionales para cabildos, ayuntamientos y comunidades autónomas. Los cabildos y comunidades autónomas y consejos insulares. Los cabildos y consejos insulares solo pueden acceder en esta línea al ciclo del agua. O sea, el ciclo del agua se ha puesto específicamente para ello, además pueden acceder los ayuntamientos.
es el código 6282, si lo buscan por la sede electrónica, ¿vale? Entonces, todas las páginas son iguales. Aquí tienen varias pestañitas: tramitación, documentación, información. Aquí hay un resumen, están las bases, está todo como funciona. Y en la parte de abajo, esta es la parte de abajo de aquí, aparece dónde se pide, que se pide de forma electrónica, ¿no? O sea, pincharíamos aquí y entraríamos en... Estas, por ver algún detalle interesante, los cabildos, los ayuntamientos, por solicitud, no pueden pedir más de 80.000 euros de subvención. Esto tiene un 60% de la inversión, la subvención es el 60%. Y los cabildos tienen un máximo por solicitud de 300.000. ¿Vale? Continúo y hablo del IDAE al final, ¿vale? Hay casos en que el ciclo del agua no lo gestionan directamente los cabildos de los ayuntamientos, sino algunas empresas que pueden tener contratos con los propios ayuntamientos o cabildos, o son empresas privadas, ¿vale? que tienen depuradoras, por ejemplo, o pequeñas desaladoras, ¿vale? Entonces, el FEDER Subvenciones de Empresas, que es el segundo que les quiero comentar, que es el código 6281 del Gobierno de Canarias, pues está destinado a cualquier tipo de empresa, ¿vale? Y aquí entraría eficiencia energética y energías renovables en el ciclo del agua, como en el, ¿no? Tiene una subvención, estas son un 45% de la inversión máxima de la ayuda, con un máximo de 200.000 euros por solicitud, ¿no? Y luego tenemos, les he explicado las dos que son subvenciones para ayuntamientos y corporaciones locales, o sea, hay cabildos y consejos insulares de agua, que son parte de los cabildos, una, y esta para cualquier tipo de empresa, ¿vale? Y luego, como les comenté, hay una tercera línea que acaba de salir, que es exclusiva para pymes, que la gestiona Sodecam. Por eso verán aquí que la página web es distinta, ¿vale? En Sodecam tiene esta línea, nada más entrar en la línea de Sodecam, aquí aparece el molinillo este, y picando el molinillo ya se entra un poco en el resumen y en cómo pedirlo, porque todo esto se pide de forma electrónica, ¿no? Todas las tres, ¿no? Aquí, estos que son préstamos son instrumentos financieros, no son subvenciones, y están restringidas a pymes, ¿vale? Tiene que tener uno la condición. Y con esto básicamente acabé. Lo único es comentar que fuera del Gobierno de Canarias, el IDAE tiene líneas habituales que están en la página web del IDAE, es muy fácil encontrarlo. Hay una específica ahora para proyectos singulares de corporaciones locales que tiene varias líneas para el ciclo del agua, eficiencia energética y energía renovable. Estas del IDAE contemplan inversiones superiores a las nuestras de FEDER. Nosotros tradicionalmente en las subvenciones vamos por el tramo de inversión bajo y el IDAE va por el tramo de inversión bajo para intentar complementarlos. Y eso es lo que yo quería comentarles, ¿eh? Aquí les pongo todos los iconos del FEDER, como es obligación mía, porque todo esto es de FEDER, como comentó Gonzalo, incluso dentro del resort y tal, pero esto... Pues muchísimas gracias, Javier, también por la síntesis. Bueno, está en la página web también toda la información de la consejería. Y bueno, hemos terminado. Hay las respuestas que están haciendo, pues las personas que están asistiendo al webinar, las preguntas se las están respondiendo desde en el mismo chat, y van a disponer de el vídeo, la grabación de este vídeo se está grabando a continuación, así que estén atentos también para recibir esa información y ahí pueden acceder a toda la información. Si en el caso de que tuviesen alguna pregunta o hayamos visto que hay alguna pregunta que no se ha podido contestar, pues lo haremos también electrónicamente para no demorarnos mucho más. Y yo, pues para clausurar, le voy a dar la palabra al director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas, Víctor Navarro, para clausurar este webinar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nada, solo agradecerles a todos los ponentes y a todos los seguidores que han estado atentos a esta webinar y comprometernos, como no, a contestar algunas preguntas que se han quedado por ahí en el tintero, que el compromiso por delante de contestar.
Y bueno, al final creo que ha sido una jornada exitosa que ha dado y mostrado lo mejor que tenemos en esta tierra y mucho más que tendremos que mostrar en los próximos meses. Animarlos a acompañarnos en esta transición ecológica de la economía en todo su conjunto y bueno, pues esperamos verles próximamente en encuentros similares que nos lleven al final a ese objetivo común que es el mayor respeto al medio ambiente y adaptarnos y mitigar este cambio climático. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de interés para todos los seguidores. Perfecto, muchas gracias Víctor, gracias a todos. Se ha aguantado la asistencia, pues hay todavía 70 personas, así que estamos a su disposición a través de electrónicamente pues las preguntas que se hayan quedado atrás y recibirán el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes y las ponentes por haber participado.